y entendida para qué nos sirve y lo que es la teoría del caso, vamos a entrar un poquito de lleno a lo que son los análisis, los niveles de análisis dentro de la teoría del caso. Ya decíamos, son tres: un nivel de análisis fáctico, nivel de análisis jurídico y nivel de análisis probatorio. Entendidos estos, pues si las partes pretenden realizar un análisis estratégico de los hechos, materia del proceso penal, entonces van a requerir precisamente estos tres análisis para ir desglosando esa carpeta de investigación o bien ese hecho delictivo el cual se está persiguiendo. Lo tomamos de la literatura jurídica anglosajona, que es precisamente directamente a eso de lo que va enfocado. Una teoría del caso en esta literatura jurídica anglosajona es una estrategia. Ya una vez que lo retomamos dentro de nuestro país, pues realmente es una estrategia que ha sido fundamental para lo que es el litigio penal actual. Esta podría decirse que es la integración de cuestiones sustantivas y procesales dentro de lo que es nuestro sistema jurídico, que como ya les decía, nuestro sistema jurídico es de corte romano-germánico, por ser el contenido que vamos a dar a la teoría del caso, y de esta manera vamos a poder diferenciar lo que es una teoría del caso, vamos a decirlo por algo muy simple, de lo que sería un juicio dentro de Estados Unidos a lo que sería un juicio dentro de México, ¿sí? Ya que sí tiene diversas situaciones que van cambiando. Ejemplo de ello, simple y sencillamente, pues es que dentro de la literatura, dentro del proceso anglosajón se tiene a un jurado, mientras que en el proceso romano-germánico que tenemos en México, ahí no utilizamos este elemento. Entonces sí varía, sí hay un cambio dentro de lo que es la teoría del caso, de lo que es la cultura anglosajona a lo que es el derecho penal mexicano. Si bien en esencia siguen siendo lo mismo, como ya lo mencionábamos, van a ser esta estrategia que nos va a ayudar en cada uno de los eslabones de que conforman nuestro proceso penal, pero hay cambios de uno a otro. Es importante también saber lo referente a los mitos de la teoría del caso, ya que al venir de este corte anglosajón, pues se tienen ciertas situaciones que se han ido perdiendo, que se han ido modificando, o bien que se desconoce realmente cómo es que se aplican dentro de nuestro derecho. El primero de ellos es que la teoría del caso es una narración de la historia. Esto es completamente falso. Sí, nuestra teoría del caso no es la narración, no es la manera en que vamos a narrar la historia. No, la teoría del caso, como vamos a ver más adelante, va haciendo una estructura que nos va a ayudar a ir sacando cada una de nuestras audiencias con un punto en particular. Sí, no es que nada más voy a llegar, es que la teoría del caso es que cuentes, es la narración de la historia, de cómo fueron los hechos. Ese es un mito, esa es una información errónea. Y el segundo mito que es referente a que la teoría del caso solo se emplea dentro de la audiencia de juicio oral. También, eso es totalmente falso. La teoría del caso no solamente la vamos a tener presente en lo que es nuestro juicio oral. Si bien es cierto, es donde como tal vamos a exponer ya todo ese abanico de ideas que conforman nuestra teoría del caso, pero no la vamos a emplear o la vamos a adaptar únicamente a esta última audiencia, sino que la vamos a usar desde que tenemos conocimiento de esa carpeta de investigación. Sí, es más, si tenemos acceso en área ministerial a la carpeta de investigación, desde ahí ya vamos a ir haciendo uso de la teoría del caso. Y aquí me adelanto un poco. El hecho de que utilicemos la teoría del caso desde que tenemos acceso a nuestra carpeta de investigación no quiere decir que ya no la podamos modificar, porque ya dijimos, es que es nuestra estrategia y así la vamos a manejar. No, la ventaja que tenemos con la teoría del caso es que la podemos ir manejando a nuestra conveniencia, ¿sí? No la vamos a dejar estática ni la vamos a dejar fija, sino que de acuerdo a conforme vaya avanzando el proceso, vamos a ponerlo así, como un tablero de ajedrez. Conforme vaya avanzando, yo voy a ir moviendo mis piezas a mi favor, ¿sí? Entonces a eso se refiere. Puedo tener teoría del caso, entonces, desde que yo tengo acceso a esa carpeta de investigación,
desde mi etapa inicial, intermedia y hasta el juicio oral. Incluso si de alguna manera me sigue sirviendo esta estrategia o este eje que voy siguiendo, lo podría incluso también usar en algún momento con un recurso o hasta incluso en la etapa de ejecución. Pero esto ya dependerá del caso en específico que vayamos siguiendo dentro de nuestro proceso. Entonces, ahí tenemos esos dos mitos importantes que es vital quitarlos. Son ideas que son totalmente erróneas y que no tienen nada que ver con lo que es nuestra teoría del caso. González Almanza nos dice que la teoría del caso es esa estrategia, ese plan o esa visión que va a tener cada una de las partes sobre el hecho que va a probar. Aquí es importante tocar un punto. Recordemos que dentro del derecho penal mexicano, quien afirma está obligado a probar. Esa es una máxima dentro de nuestro derecho penal. Entonces, esa máxima la vamos a traer en cuenta dentro de nuestra teoría del caso. Si yo voy a decir algo, es porque tendré manera de probarlo. Y ahorita lo vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir desglosando dentro de 3 puntos sustanciales, lo que sería un análisis fáctico, un análisis jurídico y un análisis probatorio, que estos 3 en conjunto no se ejecutarán la teoría del caso. Sí, entonces esto va enfocado a los hechos que vamos a probar. ¿Sí? Por eso va a ser importante que tengamos bien claro el objetivo que vamos a tener de inicio. Eso es súper importante. ¿A dónde quiero llegar? De acuerdo a la carpeta de investigación a la cual ya tuve acceso, ¿qué es lo que voy a buscar dentro del proceso? ¿Sí? Momentáneamente en área ministerial voy a buscar a lo mejor un acuerdo reparatorio, a lo mejor en una etapa inicial o me voy a ir hasta juicio, voy a aceptar culpabilidad para irme a un procedimiento abreviado, etcétera. Sí, voy a buscar un beneficio. Ahí tenemos que ver cuál va a ser nuestro punto final, cuál es la finalidad que queremos alcanzar dentro del caso que estamos estudiando para de esta manera ponernos esa meta y enfocar hacia eso nuestra teoría del caso. Puede ser la absolución, puede ser una reducción de sentencia, etcétera. Nosotros, ya teniendo el conocimiento claro en el caso particular, en base a nuestro conocimiento, vamos a ir determinando cuáles son los alcances que se puede llegar a tener dentro de la misma y así nos vamos a ir planteando una meta. Por eso es importante señalar que la teoría del caso se trabaja con una meta perfectamente bien definida. El carácter sistémico de la teoría del caso gira en torno a la ordenación y uniformidad de lo que son los elementos fácticos, jurídicos y probatorios, que era lo que ya decíamos hace un momento, otorgándoles una misma función. Y esta función es que precisamente el abogado litigante tenga un plan de trabajo que pueda ser aplicado durante las diferentes etapas del proceso. Entonces ya hablábamos, vamos a tener que hacer estos 3 análisis. Un análisis fáctico de entrada, un análisis jurídico, porque el hecho tiene que ser compatible con lo que me dice la ley sustancial en la materia, y una vez que ya tengo estos dos, me iría a un análisis probatorio, que lo que pasó esté justificado en la ley y yo tenga la prueba relacionada al hecho, ¿sí? De esta manera es como vamos a ir trabajando. Por eso en el derecho penal, más que una estrategia, la teoría del caso está denominada como lo que es un plan de trabajo, porque ahí voy a ir elaborando toda esta parte y la podré cambiar cuantas veces sea necesario. Voy a tener un plan A con el que voy a empezar a trabajar mi teoría del caso, pero a lo mejor ya estando en una audiencia inicial se me cambió el panorama, entonces ahora tengo una finalidad distinta, la puedo ir modificando, no quiere decir que ya me quede con ese plan inicial, porque pues ya tengo mi teoría del caso enfocada a eso y no lo puedo cambiar. No, no, no. Nosotros la ventaja es que podremos ir adaptando este plan de trabajo a lo que vaya ocurriendo en cada una de las etapas dentro del proceso penal. Eso es para lo que nos va a servir nuestra teoría del caso, ¿sí? Voy a tener perfectamente desglosada los puntos importantes de la carpeta de investigación estarán en esta teoría del caso, perfectamente bien desglosados cada uno de estos puntos importantes y como ya lo decíamos, dado que la máxima dentro del derecho penal es que yo, si estoy afirmando algo es porque tengo manera de probarlo, precisamente eso es lo que va a estar en mi teoría del caso, ¿sí? De esa manera voy a manejar mi teoría del caso.
cómo se dieron los hechos, de qué manera los puedo probar, pero bajo una circunstancia legal, claro está, y entonces así ir avanzando poco a poco dentro de lo que es mi proceso penal. Entendido esto, vamos a aterrizar entonces cuál es el concepto de la teoría del caso. Vamos a entender que la teoría del caso es un método de trabajo que nos permite dar un solo sentido o significado a los hechos, normas y el material probatorio, debiendo ser elaborado por las partes desde el primer momento en que han tomado conocimiento de los hechos y de esta forma transitar por las etapas del proceso penal con una estrategia o plan de trabajo, que es precisamente lo que ya decíamos. Va a ser este método de trabajo que nos va a permitir ir enfocados a una finalidad determinada desde ese primer momento en que tengamos conocimiento de los hechos y que no solamente, como ya lo decíamos, es un mito, vamos a utilizar hasta el juicio oral, sino que lo vamos a utilizar dentro de todo nuestro proceso penal, ¿sí? Entonces, entendido lo que es esta teoría, lo que es ya como tal el concepto y entendida para qué nos sirve y lo que es la teoría del caso, vamos a entrar un poquito de lleno a lo que son los análisis, de los niveles de análisis dentro de la teoría del caso. Ya decíamos, son tres: un nivel de análisis fáctico, nivel de análisis jurídico y nivel de análisis probatorio. Entendidos estos, pues si las partes pretenden realizar un análisis estratégico de los hechos, materia del proceso penal, entonces van a requerir precisamente estos tres análisis para ir desglosando esa carpeta de investigación o bien ese hecho delictivo el cual se está persiguiendo. ¿Sí? Entonces, estos tres análisis nos van a ayudar, como ya les decía, yéndome de una manera muy general, ahorita vamos a entrar a cada uno de ellos. El análisis fáctico nos va a ir diciendo qué ha ocurrido, ¿sí? Si yo estoy haciendo el señalamiento de una persona, entonces con mi análisis fáctico voy a ir viendo dentro del hecho cuáles son los momentos claves que pueden dar o que podrían encuadrar en el tipo penal, y ese será mi análisis fáctico para posterior irme al análisis jurídico, que es estas conductas, cómo empatan con el tipo penal, y teniendo este análisis fáctico y este análisis probatorio, me iré ahora hacia mi análisis fáctico y jurídico, me iré ahora hacia el análisis probatorio. Este momento en donde dentro del hecho me dice que Juanito le disparó a Esperancita, ya vimos que está tipificado como el delito de homicidio porque la privó de la vida. ¿Y cuál es mi análisis probatorio? Ah, pues está el arma, el arma trae huellas con las que Juanito, de que efectivamente disparó el arma. Entonces ahí está, es como hacer esta hilación. ¿Por qué? Porque una vez que yo esté dentro de la audiencia y ya haga mi speech, ya sea, vámonos a una audiencia inicial de formulación de imputación, entonces ahí pues yo ya tendré mi speech completo en un momento dado para generar esa duda razonable y que lo vinculen a proceso. ¿Por qué? Porque efectivamente Juanito estaba presente a tales horas con Esperancita, tal, 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 se encuadra dentro del tipo penal, tal, 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 y tan es así que tenemos este medio probatorio. ¿Sí? A eso es a lo que va enfocado, así a grandes rasgos, nuestra teoría del caso. ¿Sí? A ayudarnos, por eso es un plan de trabajo, porque teniendo ya esta teoría del caso, teniendo ya estos tres análisis fáctico, jurídico y probatorio, eso me va a ayudar para mi argumentación jurídica una vez que ya esté presente dentro de mi audiencia. Sí, pero vamos a aterrizar un poquito más en cada uno de estos tres análisis. Vamos al nivel de análisis fáctico, que sería con lo primero que tenemos que iniciar nuestra teoría del caso. Este análisis fáctico consiste en la elaboración de proposiciones fácticas que permitan, por un lado, conocer a detalle el suceso materia de imputación penal y, por otro lado, identificar los hechos relevantes que permitan establecer la responsabilidad o no del imputado. Es decir, ¿cómo va a ser mi análisis fáctico? ¿Cómo voy a llegar de entrada a mi análisis fáctico? Pues una vez que yo tengo ya mi carpeta de investigación, me voy a evocar en lo que son las entrevistas. De ahí voy a conocer a detalle el suceso materia de imputación penal. Sí, entonces voy a ir viendo. Acuérdense, algo que se nos repite mucho: tiempo, modo y lugar. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ir viendo.
de qué manera se dio el hecho, a qué hora se dio el hecho. Entonces, de esta carpeta de investigación, de estas diversas entrevistas que a lo mejor se le hizo a la víctima, al primer respondiente, a algún testigo que andaba por ahí, entonces de aquí voy a sacar yo directamente mi información. ¿Cómo es que ocurrió el hecho? Y voy a empezar a acomodar toda esta información que está vertida en las entrevistas hacia un solo hecho. ¿Cómo es que ocurrió? Ya tengo aquí 3 versiones diferentes, ahora las voy, vamos a decirlo así, las voy a vaciar a lo que es mi teoría del caso, a lo que va a ser directamente, vamos a decirlo así, mi escrito donde ya tengo todo cómo fue que ocurrieron los hechos. Y eso sería el primer momento dentro de mi análisis fáctico. Ok, entonces ocurrió de esta manera, tiempo, modo y lugar. Ok, perfecto. Ahora, como nos dice, por otro lado, identificar los hechos relevantes. De esa narrativa que yo ya tengo escrita, que saqué el hecho directamente dentro de lo que es mis entrevistas y que ya tengo todo, entonces ahora sí, ¿cuáles son los puntos sustanciales dentro de ese hecho? Sí, que era lo que les decía. Vamos a ir viendo puntos sustanciales, que sería en qué momento, siguiendo con el ejemplo, en qué momento llegó Juanito a la casa de Esperancita, en qué momento comenzó la discusión, en qué momento disparó el arma, qué hizo inmediatamente después de disparar el arma, quién llegó inmediatamente después de que salió Juanito a la casa, ciertos puntos. Nosotros mismos vamos a ir visualizando, vamos a decirlo así, vamos a ir sacando esa información sustancial. ¿Sí? Cada uno de nosotros vamos a ir visualizando cuáles son los puntos importantes dentro de ese caso en concreto que estamos analizando. Entonces, repito, ya teniendo estos hechos, esta narrativa completa de cómo es que ocurrieron, ya que tengo identificados cuáles son los puntos importantes, ya podré pasar quizás a mi siguiente análisis. ¿Sí? Entonces, de manera clara, pues eso es el hacer el análisis fáctico de esta carpeta de investigación para ir empezando mi teoría del caso, ¿sí? Con eso empezaríamos la teoría del caso, con el hecho en concreto, tiempo, modo y lugar, para después pasar a lo mejor a subrayar cuáles son esos puntos sustanciales importantes y súper relevantes que se tienen sí o sí que tomar en cuenta dentro de lo que sería ya como tal mi proceso penal, ¿sí? Pero bueno, hablamos de proposiciones fácticas. ¿Qué es una proposición fáctica? Bueno, aterrizando esta información, una proposición fáctica es una afirmación de hecho que satisface un elemento legal. Dicho de otro modo, es un elemento legal reformulado en lenguaje corriente que se remite a experiencias concretas del caso, experiencias estas sobre las que el testigo sí pueda llegar a declarar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque vamos visualizando que estas proposiciones fácticas o estos puntos súper relevantes dentro de lo que es mi narrativa de los hechos, en algún momento yo los pueda probar, porque ya lo decíamos. Una máxima que vamos a tener es que si estoy afirmando algo es porque lo voy a poder probar en algún momento dado dentro de mi proceso penal. ¿Sí? Ya también teniendo en mente la finalidad a la cual quiero llegar dentro de este proceso penal que estoy persiguiendo. ¿Sí? O bien, si estoy defendiendo a alguien, yo ya sé cuál es directamente a lo que quiero llegar, entonces voy a ir viendo dentro de mis proposiciones fácticas con qué podría probar que Juanito no estuvo presente con Esperancita, o que bien, de qué manera puedo probar que Juanito sí fue a casa de Esperancita, pero en ningún momento él le disparó a Esperancita. ¿Sí? Entonces ahí vamos viendo a qué nos van a llevar cada una de estas proposiciones fácticas. Por eso nos dice, es un elemento legal reformulado en un caso corriente. ¿Qué pasó? Que era lo que decíamos, poniéndonos del lado de la fiscalía. Juanito disparó a Esperancita. Ahí que se está consumando directamente el tipo penal de homicidio, porque estamos diciendo que le privó de la vida a Esperancita. A eso nos referimos con estas proposiciones fácticas. Entonces ya ahí tengo mi proposición fáctica, perdón. Juanito le disparó a Esperancita, la privó de la vida.
Vamos a tener después mi análisis jurídico, que es el tipo penal que se encuadra, y dentro de este análisis jurídico, pues vamos a ver también que se dé como tal la teoría del delito con sus 7 elementos para posterior pasar al análisis probatorio. Sí, o sea, que empaten estos 3 para yo teniendo los ya determinados, poderlos lanzar, por así llamarlo, dentro de alguna de mis audiencias cuando esta información sea a mi favor. Y también algo importante, cuando sea el tiempo razonable para evidenciar cuál es mi teoría del caso. El hecho de que yo estoy trabajando mi teoría del caso desde el inicio, que es una etapa de investigación, no, y si ya tengo varios materiales probatorios que puedan incriminar a esta persona, no quiere decir que voy a abrir el abanico de posibilidades que ya tengo directamente dentro de lo que es la audiencia inicial y de esa manera enseñarle toda esta información a mi contraparte, sino que yo mismo voy a ir sopesando la información para ver cuál me servirá para vincular a proceso, pero cuál me conviene mejor guardar para confirmar quizás en alguna etapa de investigación complementaria, o bien cuál dejo a reserva para aventarla al ruedo ya dentro de lo que es mi etapa intermedia, cuando venga esta aceptación de medios probatorios y poder desahogarla en un juicio oral. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ir viendo toda esta situación. Vamos a continuación a ver unos ejemplos de proposiciones fácticas, tanto por el lado de la fiscalía como por el lado de la defensa. Hablábamos, primeramente dentro de este análisis fáctico, entonces yo ya tengo mi narración de los hechos, tiempo, modo y lugar, ubicado cómo ocurrió el delito. Ahora, ¿cuáles son los puntos importantes o estas proposiciones fácticas que resaltan del hecho delictivo? Pues aquí tenemos algunos ejemplos por el lado de la fiscalía, que el imputado se encontraba en el lugar de los hechos en el día que ocurrió el homicidio. Sí, ahí está lo primero, porque tengo manera más adelante de probar ese hecho. Segunda proposición fáctica, que el imputado disparó sobre la víctima. Tercera proposición fáctica, que la víctima a consecuencia del disparo murió, ¿sí? Entonces aquí ya vamos viendo 3 puntos sustanciales que me van a ayudar en un momento dado. Sí, es la estrategia, es ese plan de trabajo que tengo porque creo que está entendido hacia dónde va mi finalidad. Ahora, por parte de la defensa, el imputado no estuvo en el lugar de los hechos, ¿sí? Ya vamos visualizando de qué manera vamos a probar esta situación. Punto número 2. El imputado estaba en su casa cuando mataron a la víctima, ¿sí? Y punto número 3. El imputado no tenía un móvil para matar a la víctima. Sí, entonces ahí está, visto desde el lado de la fiscalía, visto desde el lado de la defensa, hacia dónde se va a empezar a inclinar nuestra teoría del caso a través de estas proposiciones fácticas, que ya les decía, son puntos muy concretos que ocurren dentro de la narrativa del hecho delictivo, que más adelante tendremos manera de probarlos y de justificarlos legalmente. Entendido esto, no debemos de perder de vista en nuestro análisis fáctico que va a consistir también en desmenuzar los hechos materia del proceso, sin caer en generalidades, y los detalles son vitales a la hora de establecer la responsabilidad o no del imputado, ya que no hay que dejar por asentado, presumido o sobreentendido absolutamente nada. Y aquí es muy importante, porque muchas veces damos por hecho varias situaciones que ya como que presuponemos que todo el mundo entendió, que todo el mundo sabe y las damos por hecho y ya no las exhibimos dentro de nuestra teoría del caso o dentro de nuestro speech en alguna audiencia. Aquí en el derecho penal no importa que suene repetitivo, más vale que seas muy puntual y lo expongas, no importa que sea que en cada audiencia lo repitas, no importa, pero más vale establecer esta información muy puntual. Por eso nos dice que es la importancia de desmenuzar los hechos materia del proceso sin caer en generalidades. ¿Sí? Por eso también es importante aquí dentro de las proposiciones fácticas o incluso dentro de la narrativa de los hechos, hacerlo por puntos.
¿sí? Depende cómo les sea más fácil a ustedes trabajarlo. Si les hace más fácil trabajar con toda la historia de corrido o bien hacer la narrativa o la historia por puntos. Punto número 1. El jueves 13 de noviembre de 2024, siendo aproximadamente las 10:36 horas, Juanito se encontraba en el domicilio ubicado en tal lugar. Punto número 2. Aproximadamente a las 10:50 horas, en una cámara de seguridad del vecino de Esperancita, se ve cómo Esperancita y Juanito comienzan a discutir afuera del domicilio de Esperancita. Y así, ¿no? Vámonos. Punto número 3. Tal. Entonces, ustedes van a ir determinando cómo se les hace más fácil, ¿sí? En lo personal les comparto, a mí se me hace más fácil irlo estipulando por puntos. Ya que tengo mi narrativa estipulada por puntos, ya que tengo todo mi hecho penal ya por puntos, ahora voy subrayando cuáles son los más importantes. Y una vez que ya tengo subrayados los más importantes, ahora pongo un asterisco. De estos puntos más importantes, ¿cuál tengo un medio probatorio al día de hoy? Y ya voy marcando con un asterisco con cuáles cuento para poderlos probar en un momento dado dentro de mi audiencia. Sí, entonces así vamos a ir trabajando y para nosotros también hasta es más didáctico y más fácil ir ubicando y trabajando nuestro caso. ¿Ok? Entonces, vamos a escoger para este análisis fáctico aquellos hechos especificados, detallados, desmenuzados, que puedan ser conectados, por un lado, con elementos legales del delito en materia del proceso y por otro lado, con el análisis probatorio que ya les decía, que es decir, la presencia directamente de un elemento que se pueda comprobar. También dentro de este análisis fáctico hay que ir visualizando, dependiendo si somos fiscalía o defensa, lo que puede existir de por medio dentro del hecho delictivo. Esto sería si existe la presencia de atenuantes, agravantes o eximientes dentro de lo que es nuestro hecho, nuestro análisis fáctico, porque también deberemos tomarlos en cuenta para ver la manera en cómo lo vamos a trabajar. Esto ya lo iremos visualizando en base si somos fiscalía o si estamos trabajando como defensa. ¿Existe un atenuante? Aplica el atenuante para mi defendido. ¿De qué manera puedo argumentar esa atenuante a mi favor? ¿Cómo puedo probar que efectivamente existe esa atenuante y que nos la dé directamente el juez de control, por así decirlo? Entonces ahí ya vamos bien, ¿sí? Y presentar las proposiciones fácticas de manera cronológica. Secuencial cronológica es lo mejor que puedo hacer para no perdernos en el hecho, ¿sí? ¿Para qué te agarras una de el principio, una del final, luego una del medio? No, entonces lo más fácil es llevar siempre un orden del principio, después qué pasó y qué pasó al final. Ir también dentro de la audiencia desarrollándolas en mi speech de esa manera, no solo para una facilidad mía en cuanto a verbalizar mi teoría del caso, sino también para que tanto el juez como el público en general y mi contraparte vayan entendiendo. ¿Sí? Vayan entendiendo, los vaya yo guiando en cuanto a cuál es el punto al que quiero llegar y de qué manera lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, también ahí es un punto importante. Si bien es cierto que cada una de las audiencias se rigen por la oralidad, a mí como orador me va a corresponder guiar a todo el que me esté escuchando. Sí, entonces no se vayan porque sí, a lo mejor alguno de ustedes lo puede ver como que, ay, pues es que es obvio, voy a irme en orden, pero pasa. Nos encontramos en audiencias que agarran de todos lados y ya al final a veces el abogado defensor ni él mismo sabe de dónde agarró y anda ahí buscando en la carpeta de investigación, ay, ¿qué dije? ¿Cómo lo dije? Entonces es importante, si nosotros vamos a tener esta herramienta de la teoría del caso, será importante que vayamos llevando un orden, porque ese orden no solo nos ayuda a nosotros, sino nos ayuda a guiar a todos los que nos están escuchando dentro de ese momento procesal. ¿Ok? Evaluar e identificar aquellas proposiciones fácticas fuertes de aquellas débiles. También es cierto, dentro de esos hechos relevantes e importantes, hay unos puntos que son más fuertes y otros puntos que son más débiles. Entonces yo también debo de tener conocimiento de esto. ¿Cuáles son mis puntos, mis fortalezas dentro de mi teoría del caso y cuáles son mis debilidades dentro de mi teoría del caso?
Tener en cuenta ese test de suposición de cuál es mi fuerte y cuál es mi débil, pues ese mismo nos va a ayudar a establecernos y ponernos del lado de la contraparte. ¿Por qué? Porque a través de esta contraparte, pues vamos a ver cuáles son aquellas condiciones que se superponen a mi misma proposición fáctica con otra interpretación, o al menos que pueda llegar a salir algo que sea igual de razonable o creíble que lo que yo estoy diciendo. Entonces, ojo aquí. Una vez que ya tengo mis proposiciones fácticas, que ya identifiqué cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, siempre les recomiendo ponerse del lado de su contraparte. A ver, yo ya tengo esto, pero si yo fuera mi contraparte, ¿por dónde me puedo llegar a atacar con estas proposiciones fácticas? ¿Sí? ¿Qué podría argumentar en mi contra para tirarme mi teoría del caso? Eso también es fundamental para que estando ya en audiencia no les tiren su teoría del caso, porque también si pasa, no les voy a decir que nunca les va a pasar, pero puede llegarles a pasar esa parte. Que ustedes ya tengan terminado su speech, que ya tengan sus proposiciones fácticas, que ya tengan la finalidad a la cual quieren llegar, algo se les pasó y su contraparte ya les cambió toda la teoría del caso. Y ustedes así como de, uy, ¿qué pasó? ¿Qué hago ahorita? También es importante por eso visualizar esta parte, poniéndome del lado de mi contraparte, viendo mis proposiciones fácticas, cómo me podría golpear. ¿Cómo me podría tirar esta teoría del caso? ¿Sí? Entonces también eso es importante que lo hagan para que así unas débiles poderlas fortalecer y las fuertes, cómo pueden sustentarse aún más con las que llamamos débiles, pero que nos sirven de sustento. Podríamos decir las fuertes, las de sustento, y si de plano tenemos unas débiles, ¿cómo podríamos manejarlas en caso de que nuestra contraparte nos las quiera tirar? ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a lo que es nuestra teoría, perdón, nuestro nivel de análisis fáctico. Vamos al segundo, que sería nuestro nivel de análisis jurídico. Este nivel de análisis jurídico tiene una primer fase. Esta primer fase con la que vamos a empezar nuestro nivel de análisis jurídico será identificar y seleccionar tanto la norma penal como la teoría jurídica a ser usada en el caso. ¿Sí? Entonces ahí, ¿cuál es la norma penal aplicable? ¿De qué manera voy a llegar a esta? Pues vamos a visualizar. Entendido esto de cuál la norma penal con la teoría jurídica a ser usada dentro del caso, pues en ese sentido, la teoría del delito va a ser nuestra herramienta de trabajo que nos va a permitir que las partes podamos analizar de manera organizada los diferentes contenidos jurídicos y normativos aplicables a una conducta. ¿Sí? Entonces ahí tendremos también que visualizar cada uno de los elementos de la teoría del delito, que sería, a ver, vamos viendo conducta, que sea típica, culpable, punible, si existe alguna situación de inimputabilidad, si es imputable, si es inimputable, cuál es la punibilidad que le vamos a dar a la situación. Entonces ahí también. Sí, ¿por qué? Y a lo que hablamos también hace unos momentos, ¿existe alguna situación de atenuantes, excluyentes? ¿Existe algún agravante? ¿Qué esto? Sí, entonces ya teniéndolo competente. Sí, entonces ahí va a ser importante. Y a eso es precisamente a lo que se refiere de un inicio nuestro análisis jurídico. Voy a visualizar que efectivamente se esté dando el delito. Sí, porque acuérdense, faltando un elemento, ya no hay delito. Y muchas veces en eso ha pasado que la fiscalía se puede llegar a equivocar. O bien pone una conducta típica como que encuadra en algún delito determinado, pero no encuadra. Está poniendo un delito cuando en realidad es otro. Y ahí a nosotros como abogados defensores es nuestro momento clave para tirarle la teoría del caso y ya no hubo análisis jurídico. ¿Sí? Entonces de ahí es visualizar precisamente lo que es la teoría del delito, que se cumplan estos 7 elementos fundamentales para que se pueda dar como tal el tipo penal y que esté perfectamente bien encuadrado. Por tanto, el abogado defensor debe analizar todos los puntos a fin de establecer si su estrategia va directamente por la absolución de su patrocinado o bien por la atenuación de la pena. O por último, cuando existan pocas alternativas, podrá también optar por la confesión a fin de conseguir una reducción de la pena, que era lo que les decía.
ya que tenemos nuestros análisis fácticos y ya vimos que realmente no tenemos muchos elementos o ya teniendo los elementos directamente ya más tangibles, vamos a decirlo así, entonces ahora sí puedo quizás establecer mi objetivo. ¿Sabes qué? Ya vi, dentro de mis proposiciones fácticas tengo 3 y esas 3 no me sirven de mucho. Entonces, ¿cuál va a ser mi finalidad? Voy a modificar. Es que sabes que yo iba por una absolución, pero bajo estas circunstancias estoy viendo que no voy a alcanzar la absolución. A lo mejor me voy a ir por una atenuación, a lo mejor por una reducción, etcétera. Sí, entonces era lo que hablábamos en un inicio. Puedo ir modificando mi teoría del caso en base a cómo yo vea que voy avanzando en lo que trabajo mi carpeta de investigación. Por su parte, el Ministerio Público pues tiene los deberes de lealtad y objetividad, por lo cual deberá verificar no solamente la presencia de los elementos configurados del delito, sino que debe de ir más allá, indagando si también se han configurado atenuantes o eximientes de responsabilidad penal, que era lo que les decíamos. Pero yo insisto, no solamente es tarea del Ministerio Público, es de si estás como abogado coadyuvante, como asesor jurídico, si estás como abogado defensor, siempre habrá que ver alguna de estas situaciones para ponerla sobre la mesa una vez que ya estemos dentro de la audiencia. Entendido esto y ya que desarrollamos nuestra teoría del delito directamente en esta primera parte de lo que es nuestro análisis jurídico, pasamos a la segunda fase dentro de este mismo análisis jurídico. Esta segunda fase sería la consistente en un proceso de subsunción lógico-normativo con el objetivo de que las proposiciones fácticas configuren con cada uno de los elementos de la teoría expuesta, que era lo que ya decíamos. Mi análisis fáctico tendrá que empatar con el análisis jurídico. O sea que tiene lo que está pasando en mi análisis fáctico, tiene un sustento legal. Por eso es que lo voy a poner sobre la mesa. Por eso es que va a ir dentro de mi speech en esa audiencia. ¿Sí? A eso se refiere esta segunda parte de lo que sería nuestro análisis jurídico. Vamos a continuación a ver algunos ejemplos respecto al sujeto activo y respecto al sujeto pasivo. Los tenemos entonces dentro de la pantalla para determinar nuestro sujeto activo, ¿sí? Punto número 1. Juan, el 20 de marzo del 2010, ingresó a la discoteca Zeus, ¿sí? Juan es empujado por X. Juan tuvo un altercado por la víctima X. Juan rompe una botella de cerveza. Juan, con la botella de cerveza, le produce un corte profundo a la víctima, ¿sí? Para determinar sujeto pasivo. X, el 20 de marzo del 2010, ingresó a la discoteca Zeus. X, en aquella discoteca, tuvo un altercado con Juan. X, a raíz del altercado, recibe un corte profundo por parte de Juan en su cuello mediante un pico de botella de cerveza. X fallece desangrado. Ahí está la dualidad. Tanto para sujeto activo como para sujeto pasivo, ya determiné cuál es mi análisis fáctico y también lo estoy centrando ahí porque ya voy viendo en qué momento se da la tipicidad. Ajá, en qué momento se ejecuta y se convierte en un tipo penal, porque el hecho de que Juan ingresó a la discoteca, ahí no hay tipicidad, pero cuando Juan con la botella de cerveza produce un corte profundo a la víctima, es el momento en que se da. Y más cuando vemos que X, que es la víctima, fallece desangrado. ¿Sí? Entonces ahí ya se está dando el tipo penal, ahí se está concretando, ahí se dan todos los elementos de lo que hablábamos ahorita de mi teoría del delito. Entonces ahí me encamino, ¿sí? Ahí iría enfocado mi análisis jurídico dentro de mi teoría del caso. Como vimos, cada uno de los elementos de esta teoría del delito se ve configurada por más de una proposición fáctica que previamente ha sido elaborada. En ese sentido, este proceso de subsunción debe ser elaborado por las partes al momento de estar construyendo precisamente nuestra teoría del caso. Por eso les digo, es literal ir desmenuzando toda nuestra carpeta de investigación. Por eso hablábamos de la importancia y la eficacia que tiene trabajar con la teoría del caso, porque ya no tienes que estar buscando ahí en tu carpeta de investigación, sino que ya lo traes en tu computadora o ya lo traes impreso y ya está traes precisamente perfectamente marcado todo esto que vas a ir siguiendo, porque recordemos, si bien es cierto
las audiencias se van por una vía de la oralidad, también no está al 100% prohibido la lectura. Entonces, si en algún momento a ustedes les falla o se les olvida alguna dirección, algún nombre, alguna situación importante, claro que ahí tienen su teoría del caso para agarrarla y leerla, ¿sí? Entonces, acuérdense, no es tampoco como que se vayan a poner a leer ahí media cuartilla, pero sí un parrafito o 3 renglones, claro que está permitido, y sobre todo siempre cuando sea información importante. No importa, más vale que tengas ahí la información y de ser necesario darle una lectura rápida directamente en audiencia, a que te equivoques, a que se te olvide, a que hagas un señalamiento que no iba en ese momento. ¿Ok? Entonces, de esta manera, terminaríamos nuestro segundo análisis, que sería nuestro análisis jurídico. Ya vimos que efectivamente dentro de la narrativa de los hechos sí se da el tipo penal que se está persiguiendo. Ahora, ¿en qué momento de mi narrativa fáctica ocurre directamente el hecho? Para después pasar a nuestro tercer análisis, que sería nuestro nivel de análisis probatorio. Constituida nuestra teoría del delito, que ya hablábamos los 7 elementos, el paso siguiente es organizar la evidencia de tal forma que la misma apoye la referida teoría. En ese sentido, la evidencia tiene por finalidad demostrar que no solamente tenemos una historia, sino un suceso en la realidad. ¿Por qué un suceso en la realidad? Porque si le llamamos historia, es porque puede ser verídico o no. Pero cuando ya lo traemos un suceso a la realidad, es porque tenemos manera de probar el cómo ocurrieron los hechos. Es decir, manera de probar todos los análisis fácticos que yo tuve desde un inicio. Entonces, ahí lo vamos viendo. Este análisis probatorio consiste en establecer las evidencias o material probatorio que corroboren la existencia de aquellas proposiciones fácticas que configuran los elementos de la teoría del delito seleccionada. ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando de un homicidio, entonces ya decíamos, es porque tengo manera de probarlo. En este último ejemplo que decíamos, que Juan le rompió con una botella, produjo un corte profundo en la víctima, es porque tengo manera de probar ese dicho, ¿sí? Entonces ahí es donde ya nos va a empatar todo. Lo estoy diciendo porque tengo un sustento jurídico y tengo manera de probarlo. A eso es a lo que va nuestra teoría del caso, ¿sí? Es el denominado sustrato evidencial del caso. O sea, es el conjunto de elementos derivados de las fuentes personales, documentales, materiales, etcétera, con que se cuenta, y deben someterse también a un riguroso examen en cuanto a su licitud y también en lo que se refiere a estos contenidos implícitos y explícitos, de manera que sea posible afirmar que respaldan la hipótesis fáctica y jurídica que se ha formulado anteriormente, y que no se trata tan solo de una interesante historia, ¿sí? Entonces ahí también, este sustrato evidencial del caso es ir viendo, ya tengo mi análisis fáctico, ya tengo cómo sustentarlo con mi análisis jurídico, ahora voy a sustentarlo de una manera probatoria. Esto que ocurrió, si bien es cierto, se tipifica que hay un homicidio, y tan es así que el homicidio se cerciora con esto. No sé, vamos a ponerlo. Efectivamente, por poner un ejemplo simple, ¿no? De inicio, Juanito mató a Esperancita, tan es así que se tipifica el delito de homicidio porque le privó de la vida a Esperancita. Tengo manera de comprobarlo con la acta de defunción de Esperancita, ¿sí? Entonces ahí está, un dicho que estoy probando y que tiene un análisis jurídico. Espero que de todos modos, ahorita voy a contestar todas sus dudas, pero espero sí me vaya dando a entender con todo esto que les voy diciendo. Entonces, aquí vamos a tener precisamente dentro de los medios probatorios si son de una naturaleza física o de una naturaleza demostrativa. Si estamos hablando que el elemento probatorio es de una naturaleza física, esto quiere decir que es una evidencia personal o testimonial, o que existe una evidencia documental o tal cual una evidencia real. A eso nos referimos con un elemento probatorio de naturaleza física. Pero también tenemos
elementos probatorios de naturaleza demostrativa, que es una evidencia directa o evidencia indirecta o circunstancial, ¿sí? Entonces ahí está. Tenemos naturaleza física y naturaleza demostrativa. La naturaleza física, cuando hablamos de evidencia personal o testimonial, pues va siendo precisamente personas que estuvieron ahí. Recordemos que para que pueda entrar como una evidencia testimonial, necesitamos, o la legislación nos dice, que la persona que va a fungir como testigo se haya percatado del hecho delictivo con alguno de sus 5 sentidos. Así tal cual te lo dice. Escuchó, vio, olió, probó. Ahí te dice que con sus 5 sentidos. Entonces, de esa manera podrá entrar como una prueba de evidencia testimonial. ¿Sí? Entonces, es que me contaron, ahí no entra. Es que escuché, ahí sí entra. ¿Es que escuchaste de primera mano? Porque yo escuché el disparo. Ah, bueno, escuché el disparo y corrí y sí, vi a Esperancita tirada y Juan iba saliendo. Ah, ok, ahí sí. Pero no, vino mi comadre Panchita y me contó que sí, que Juan iba saliendo. Sí, es que la mató. Ahí ya no cuenta, ¿sí? Ahí ya no cuenta como evidencia testimonial. Entonces aquí tenemos el entendido de estos dos tipos de evidencia. Y recordemos, para cada proposición fáctica deben corresponder 2 o más evidencias que la demuestren o bien que la nieguen, dependiendo de qué lado estemos participando. Y se señalan 2 o más evidencias porque si sus proposiciones lo sustentan en una sola evidencia, puede correr varios riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos que podemos correr en caso de que no tengamos la proposición fáctica establecida como tal, que nos la tiren? ¿Sí? Entonces, en medida de lo posible, porque no va a ser posible siempre, pero en medida de lo posible se busca que por cada proposición fáctica tengamos 2 medios probatorios que la sustenten. Por si uno de los 2 nos lo llegaran a tirar o llegara a fallar, tenemos otro que la sigue sustentando y así es mucho más difícil que nuestra contraparte nos pueda tirar nuestra teoría del caso. ¿Sí? Entonces, siempre buscar esa situación. Si no se cuenta con evidencia, no podrá demostrarse la configuración de la proposición fáctica planteada y, por ende, de algún elemento de la teoría jurídica seleccionada. En cambio, si cada proposición descansa en 2 más medios de evidencia, de evidencia que no es hallada o bien es destruida por la contraparte, pues le quedan las otras que darán veracidad a su proposición fáctica, que era lo que ya decíamos, ¿sí? No, si estamos argumentando algo, si estamos haciendo una afirmación, es porque tenemos manera de comprobarla. ¿Y qué mejor manera de comprobarla que por 2 medios probatorios o más? Sí, que ya lo decíamos. Si quedan tambaleando alguna proposición fáctica, pues tengo otro medio probatorio que la sigue sustentando y hasta aquí mi contraparte no me ha movido nada. ¿Sí? Vamos ahora a ver unos ejemplos. Primera parte, proposición fáctica. Juan, el 20 de marzo del 2010, ingresó a la discoteca Zeus. Descansa en la siguiente evidencia, que era lo que ya hablábamos anteriormente, con lo que eran las proposiciones fácticas, cómo las relacionábamos con las jurídicas, y aquí las aterrizamos con las probatorias. ¿Qué evidencia tenemos respecto a este hecho? Punto número 1, tenemos la entrevista de Juan. Punto número 2, tenemos la entrevista del vigilante Y. Punto número 3, tenemos la entrevista del mesero Z. Punto número 4, tenemos imágenes captadas por la cámara de seguridad de la discoteca Zeus. Entonces, hasta aquí, de esta proposición fáctica que es Juan el 20 de marzo del 2010 entró a la discoteca Zeus, tenemos 4 maneras de probarlo. Porque el mismo Juan lo dijo, porque lo dijo el vigilante cuando entró, porque el mesero lo vio y porque las cámaras de seguridad está grabado que Juan entró. A eso nos referimos, con tener 2 o más medios probatorios referente a cada análisis fáctico. Tenemos también otra proposición fáctica. Juan tuvo un altercado con X, el cual descansa en la siguiente información. ¿Cómo vamos a evidenciar o a demostrar que Juan tuvo un altercado con X? Punto número 1, la entrevista de Juan. Medio probatorio número 2, la entrevista del mesero Z. Punto número 3, la entrevista de la amiga X. Y punto número 4, imágenes captadas por la cámara de seguridad de la discoteca Zeus. Entonces ahí está, 4 elementos probatorios
que nos reafirman la proposición fáctica de que Juan efectivamente tuvo un altercado con X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor más adelante este altercado lo vamos a poner que sí hubo una pelea, pero Juan le rompió la botella por defensa propia, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces ahí vamos viendo. Tengo mi proposición fáctica y tengo el desglose de cuáles son los medios probatorios que sustentan mi proposición fáctica. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de un análisis probatorio. Una adecuada teoría del caso nos va a permitir saber qué evidencia buscar y dónde buscarla, así como permitir también una funcional división del trabajo, ya sea de la fiscalía o por parte de la defensa. Asimismo, durante el desarrollo del juicio oral, nos va a permitir establecer los parámetros del examen y contraexamen de testigos y peritos, así como el análisis de las demás pruebas que tengamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si esta teoría del caso la llevamos en algún momento dado hasta lo que es nuestro juicio oral, como ya tenemos el análisis fáctico, ya sabemos de qué manera probarlo, vamos a saber qué preguntas hacerle a cada uno de nuestros testigos dentro de este examen y contraexamen para de esa manera obtener que nos sustenten lo que de alguna manera ya habíamos dicho o habíamos expuesto en alguno de nuestros speech. En este caso, dentro de lo que es el juicio oral, sería podemos sustentar a través de estos testigos lo que dijimos en nuestro alegato de apertura. Sí, que es prácticamente donde exponemos ya como tal y de manera más tangible nuestra teoría del caso. Vamos a ver ahora cuáles son las características que debe de tener la teoría del caso. Para que la teoría del caso sea verdaderamente útil, debe cumplir con las siguientes condiciones. Primeramente, sencillez, no se compliquen. La teoría del caso nos viene a facilitar el trabajo, nos viene a ayudar y a darnos un mayor entendimiento. Por lo tanto, tendrá que ser sencilla. No es necesario hacer acá unas superredacciones y todo. La teoría del caso es para ti, para que tú trabajes con ella. Entonces, de una manera sencilla en donde la entiendas. ¿Sí? Punto número 2, lógica y credibilidad. ¿Sí? Todo se centra en la lógica y la credibilidad de tu teoría del caso. Si la estás haciendo bien, si estás formulando un análisis fáctico con uno jurídico y uno probatorio, no habrá mayor pierde. ¿Por qué? Porque te estás basando sobre hechos verídicos y probables. Entonces serán lógicos y creíbles. Punto número 3, suficiencia jurídica. Esto sí es de vital importancia. Que todo aquello que estés probando tenga manera o tenga un sustento jurídico de ser. ¿Sí? Acuérdense también, si bien es cierto, pues que tenga la suficiencia jurídica para poderlo sostener frente a un juez. Y el punto número 4, la flexibilidad con la cual vamos a trabajar nuestra teoría del caso. A lo mejor hicimos una belleza de teoría del caso para nuestra audiencia inicial, la misma que nos sirvió para nuestra audiencia intermedia. Pero ya cuando vimos cuáles son los elementos probatorios que se van a desarrollar por nuestra contraparte en el juicio oral, tenemos que modificarla. Entonces, también una de las características que van a tener la teoría del caso es la flexibilidad. La voy a poder ir moldeando, la voy a poder ir cambiando conforme vaya avanzando el proceso. ¿Por qué? Porque a lo mejor empecé con algo, ya salieron mayores datos de prueba que tengo que modificar, o a lo mejor mi contraparte ya expuso una situación que yo no había tomado en cuenta y tengo que modificar mi teoría del caso. De ahí que sea una característica fundamental, que es la flexibilidad. ¿Ok? Y por último, ¿cuál va a ser nuestra utilidad al final del día de una teoría del caso? Bueno, pues primeramente realizar un análisis estratégico del caso, que era lo que ya les decía. Dentro de una teoría del caso podemos desglosar todo lo que es nuestra carpeta de investigación y la ventaja que tenemos en una teoría del caso, por eso se dice que es un análisis estratégico, es que podemos ir desmenuzando esa carpeta de investigación que a veces está de este vuelo, la podemos ir desmenuzando y teniendo una información que sea muy visual o muy entendible para cada uno de nosotros. Punto número 2, ordenar y clasificar la información del caso, tal cual como les decía, ya tener cuál es un análisis fáctico, de qué manera es que ocurrió el hecho, sacado ya de cada una de las entrevistas, etcétera. Adecuar los hechos al tipo penal, lo cual servirá para defender la tesis. Ahí también esta teoría del delito con la que vamos a trabajar dentro de lo que es nuestro análisis jurídico nos va a permitir
evidenciar cada uno de los elementos del delito y de esta manera ya tenerlos muy tangibles y verificar si efectivamente el delito que se está persiguiendo o el delito que tipificó directamente el Ministerio Público es el que se debe de perseguir o se puede llegar en algún momento a reclasificar, ¿sí? Determinar qué es lo que esperamos de la investigación, también ese es punto importante que hablábamos desde un inicio. ¿Cuál es la meta que voy a seguir? ¿Cuál es el punto al cual quiero llegar al estar trabajando mi teoría del caso? Seleccionar evidencia relevante, detectar debilidades propias, que también que no se les olvide, una vez que ya tengo mi teoría del caso, puedo ponerme del lado de mi contraparte y ver, a ver, si yo estuviera del otro lado, ¿cómo atacaría esta teoría del caso? Y por último, pues detectar debilidades de la parte contraria, también porque de ahí de la carpeta de investigación, conforme la vaya viendo, conforme la vaya desmenuzando, voy a ir viendo errores o voy a ir viendo debilidades del Ministerio Público y pues por ahí es donde me puedo ir directamente. Y también tener algo que es una realidad de nuestro derecho penal mexicano. En el derecho penal mexicano, el juicio oral no lo gana o una sentencia no sabe favorable para quien tiene la razón o para quien dice la verdad, de alguna manera. ¿Por qué? Porque la sentencia va a salir favorable para quien sabe manejar su teoría del caso perfectamente bien y exponerla ante el juez. Sí, porque yo tuve a través de esta teoría del caso y a través de mi speech, de esta oralidad, la manera de, vamos a decirlo así de una manera muy burda, de convencer, de amarrar al juez para que me diera a mí la razón, porque efectivamente la verdad es que Juanito sí mató a Esperancita, pero el Ministerio Público tuvo muchas fallas, no supo defender a la víctima, tan es así que yo como abogado defensor de Juanito hice una excelente teoría del caso que logré convencer al juez de que Juanito era inocente y miren, absolución total. Sí, entonces ahí también es importante esa parte. ¿Sí? No darnos por vencidos desde un inicio, sino que trabajar perfectamente bien nuestras teorías del caso para llegar directamente al punto sustancial que queremos llegar, que dependiendo del caso que estemos trabajando.